Shalom a todos, que el Eterno le bendiga en este cierre de Sukkot, pero en este octavo día, donde la palabra en hebreo vendría a ser Shemini Aseret, el octavo día, donde no hay una cierta explicación de cómo celebrarlo, pero estudiando, indagando, entendemos qué es lo que se celebra y qué es lo que sucede en este octavo día. Estuvimos cerrando la fiesta de Sukkot con 7 días de habitar en la Sukkah el mayor tiempo posible y leer la Torá y leer los versículos y cómo el Señor Yeshua celebraba esa fiesta y acordarnos de dónde nos sacó el Señor y acordarnos lo que hizo con nuestros antepasados. De eso se trata de Sukkot, de regocijarse en lo que el Eterno ha hecho y en las bodas. Eso celebra las bodas del Cordero y a las bodas a las cuales la novia, que es su pueblo, ha sido convidada. Por eso que tiene que prepararse la novia para entrar a esas bodas. Y hablábamos de todas esas cosas. Shemini Aseret, el octavo día, o Simchat Torah, que es el regocijo de la Torah. El regocijo del Señor haber dado algo, un manual de vida para la humanidad, para poder establecer, para poder fundar, para poder reedificar familias. Ese es el propósito de la Torá. Restaurar familias, restaurar corazones, restaurar la moral de la humanidad que se habría corrompido, como nosotros estuvimos corrompidos. Y la Torá es lo único que nos lleva de vuelta al camino. La Torá. El libro sagrado del Eterno. Simchat Torah o el octavo día. Shemini Aseret. Y voy a leer dónde es que lo explica. ¿Y por qué está separado? Último día. Último día. Y vamos a ir a la palabra de Dios, lo que Yeshua hizo en ese último día. Capaz que ustedes estuvieron meditando, capaz que del otro lado saben de lo que les voy a hablar, pero es bueno saber lo que sucedió un día como hoy, ya hace más de 2000 años atrás. Dice así en el 23, Levítico 23, 36, dice: habla a los hijos de Israel: a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Es lo que celebramos hasta el día que estamos cerrando y estamos entrando en el octavo día. Por 7 días. Entonces, ¿por qué el octavo día hay santa convocación? Si son 7 días. Y acá dice: el primer día habrá santa convocación, que fue el lunes para martes de la semana pasada. Y dice: ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis. Y dice en el 36: y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Y el octavo día tendráis santa convocación. ¿Qué es este día? Octavo día. La fiesta es de 7 días, pero el octavo día el Señor nos dice que tenemos que reunirnos de vuelta así. ¿Saben que en la palabra del Señor las otras 3 fiestas que son de 7 días, cuáles son? Sukkot es esto, que cerramos. Panes sin levadura. Dice 7 días. Y te reunirás el primer día, Santa Convocación, y el último día, Santa Convocación. Nunca dice el octavo día, ¿sabían ustedes? Estudienlo. En Shavuot, 7 días. Santa Convocación el primer día, el último 7 días, Santa Convocación, pero no dice octavo día. Y en esta fiesta nos manda el Señor que en el octavo día tengamos santa convocación. En este Shemini sería octavo día. ¿Por qué el octavo día? Yo quería meterme en el corazón de Dios que ¿por qué un octavo día, Señor? ¿Por qué un octavo día? Vamos a estar ahí. El último día. El último día. Hoy, muy importante. Miren lo que dice ahí el número 29:35. Hablando de lo mismo, que no está en un lugar solo, la santa convocación de este día. Número 29:35.
29:35 dice así. El octavo día tendráis solemnidad, ninguna obra de siervo hará. Quiere decir que es un Shabbat. De ahora hasta mañana es un Shabbat. Como un Shabbat de reposo. Y tendrás santa convocación y te presentarás delante del Señor. Ya estuvimos 7 días celebrando al Señor. ¿Por qué el Señor pide un octavo día? ¿Por qué en esta festividad resalta el octavo día? Yo quiero hacer hincapié en eso. ¿Por qué resalta el octavo día? Bueno, ¿cuántos días tiene la semana? 7. ¿El octavo día qué vendría a ser? El comienzo. Lunes. Un comienzo. Lunes es el octavo día, pero vendría a ser el primer día. El segundo día en sí. El octavo día es un nuevo comienzo. El octavo día nos habla de un nuevo comienzo. El octavo día nos habla de una eternidad. Porque si celebramos, ¿y después a dónde pasamos? A la eternidad con el Señor. De una eternidad para el Señor. El octavo día nos dice que el Eterno, ¿sabe lo que te está diciendo el Eterno? A ti que celebraste del otro lado, o lo que estamos aquí presentes, ¿sabe lo que nos está diciendo el Señor? Quédate un día más. Quédate un día más en mi presencia. Compartí conmigo un día más, te está diciendo. Ahora que entraste a mi suká, que estás bajo mi sala, que estás bajo el tabernáculo, donde estás en lo secreto, en la intimidad, dependiendo de mí, quédate un día más, nos dice el Señor. Un ratito más, quiere decir ese octavo día. Una hora más, unos minutos más. Quiero que tú, hijo mío, tú, hija mía, estés conmigo, en mi presencia. Te está hablando de que no porque celebramos 7 días Sukkot, dejes de orar, dejes de estar con el Señor, dejes de alabarle, de exaltarle, de ver sus maravillas y sus grandezas. De eso habla el octavo día, de regocijarse, porque ¿para qué usamos Sukkot? Para estudiar Torah, para estudiar su palabra, para estudiar la Biblia, para estudiar lo que el Señor nos quiere. Para eso tenemos las festividades. Y te dice, un día más. Como diciendo, no te detengas. No te tiene que ser pesado. Ay, al fin terminamos Sukkot. ¿Pero qué? No, porque la idea es regocijarse. Y quiero que más, ¿qué más dice acá? Quiero que entiendan. ¿Cuánto dura la boda hebrea? 7 días. De eso está hablando Sukkot. 7 días. ¿Y el octavo día? ¿Para qué? Ahora voy a entrar en esto. El octavo día. Las bodas duran 7 días. La boda israelita, hebrea. En el octavo día, ¿qué pasa? En los 7 días hay que regocijarse con el novio. Y hay que alegrar al novio. Es lo que tuvimos que hacer. Si nos salió o no nos salió de alegrar al esposo, al novio. Bueno, vamos a intentar mejorarlo todavía el año que viene. Porque la idea de las bodas es que los novios se sientan alegres, contentos. Y pueden entrar a internet y ver ahí los novios agarran, los sacuden para que no se olvide de ese momento especial. Estas bodas tienen que ser especiales para que nosotros no nos olvidemos. Para que no nos olvidemos de lo precioso que es una boda, un pacto matrimonial. En esa boda, los 7 días celebran, están toda la familia, están todos los amigos, comen, beben, se divierten, y en esas bodas, ¿se acuerdan lo que el Señor hizo en una de las bodas? Su primer milagro. El agua en vino. Es el primer milagro. ¿Qué pasó? En el tercer o cuarto día se quedaron y faltaban 3 días más. ¿Qué causa eso? A los dueños, a los que tienen que brindar ese servicio. Que no les queda más sustento. ¿Qué causa? Tristeza. Frustración.
Era una boda. ¿Cómo que tenían que estar todos alegres y felices? Pero ¿qué estaba pasando ahí? ¿Y qué qué tuvo que haber? Una intervención divina para que siga el gozo y alegría. ¿Qué les quiero decir? Que en esta semana no es que sale todo, jejeje, pasaron cosas. Y creo que en tu casa también pasaron cosas. Y hubieron adversidades. Y hubieron dificultades donde necesitas ¿qué? La intervención divina para seguir en el gozo del Señor. Y no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Necesitamos la intervención del Señor para seguir regocijándonos en cada vez que leemos la lectura del Señor, la palabra del Señor. En esas bodas que hubo ansiedad. En esas bodas que hubo. Que pasan todas las bodas, no me digan que no. Imagínate 7 días estar dándole alimento a la gente. 7 días. ¿Cómo? Ay, por favor que llegue. Señor, multiplica en el nombre de Yeshua. Por una sola. Que la bebida alcance. Y que no haya murmuraciones, críticas. Ay, porque la mayoría de las veces cuando uno celebra, alguien hay. El enemigo. Y no es una crítica constructiva. No, es crítica. Y eso pasa cuando uno se somete a hacer la voluntad de Yahweh. ¿Qué está celebrando? Y Sukkot, la fiesta. ¿Y qué es eso? La fiesta de los tabernáculos. Nos tenemos que avergonzar. Si la gente está para criticar. ¿Por qué critica a la gente? Para desanimarte. Para tirarte abajo. Para avergonzarte. ¿Qué estás haciendo? Como diciéndote, payaso. ¿De dónde saliste? Y eso es lo que pasa en las bodas. Si vos no tenés todo pipí cucú, hay alguien que habla. Y que necesita la intervención divina para que te animes. Para que te sientas contento, para que te sientas alegre. En las bodas pasan esas cosas. Seguir enfocado. Seguir enfocado. El seguir enfocado en el gozo, en la alegría. Es lo que ha puesto el Señor en mi corazón, ¿entienden? En el Shemini Serena, en el 8º día. Para que entendamos. En el 8º día, y entonces en esa fiesta se gozaron, bien, chao, gracias por venir, ay, sí, bien, aleluya. ¿Y el 8º día qué pasa? La novia y el novio se gozaron con toda la familia y todo. ¿Y en el 8º día qué sucede? Y tristecemos nuestro corazón. ¿Eh? Y tenemos que angustiar nuestro corazón. No. Estamos hablando después de un matrimonio. Cuando una novia y un novio se casan y van a vivir juntos. Se quedó en Yom Kippur, sí. Ahora estamos en otro. La novia y el novio se gozaron entre la familia 7 días. ¿Y qué pasa en el 8º día? Se va de viaje. Si no hay viaje, no importa. No estamos hablando del viaje. No estamos hablando de la luna de miel, como conocemos acá en el Uruguay. Oriente, Occidente. Acá estamos en el Occidente. No es lo mismo, allá el Oriente, Medio Oriente, acá el Occidente. No es lo mismo, luna de miel, no estamos hablando de eso. Estoy hablando de qué sucede con el novio y la novia. El esposo y la esposa. ¿Qué sucede? Ya no hay más papá, no hay más mamá, no hay más ni amigos, no hay barullo, no hay invitados. ¿Están ahora quién? Solo una sola carne. Eso es el 8º día. No están entendiendo. Ese es el 8º día. Tenés que entender. Ese es el 8º día. Todos están juntos. 100, 200 personas. Y el 8º día Se junta. son 2. Son 2 personas. El esposo y la esposa, 1. Y eso es el pueblo con el Eterno. La vida sigue. Se terminó el regocijo del Sukkot, de la boda, pero la vida sigue. Y hay obstáculos, y hay dificultades, pero en el Señor se puede.
¿Qué pasa en el octavo día? Hay intimidad. Se conocen. Empiezan a conocerse. En el octavo día ya empieza el resto de sus vidas. Es el primer día, como quien dice, de sus vidas. Y ahí empiezan a intimidar. O sea, wow. Lo veía así, pero, y ahora todo eso. Y esas actitudes. Y esos comportamientos. Ay, mirá. Y qué lindo que es, pa, no pensé que era tan lindo, que era tan linda, qué amoroso, qué tierno. ¿Por qué cuando conocen? Ahí, en ese primer día empiezan a conocerse. Empiezan a conocerse. Y esto es lo mismo con el Señor. Nosotros somos la novia, Él es el novio. Tenemos que intimar con el Eterno. Intimar con el Eterno. Comunión. Conocer, se conocen. Porque a veces nosotros acá porque tenemos otra cultura. Pero el hebreo ni se conoce. Y empiezan a conocerse. Empiezan a ver qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta. Y acá es lo mismo. El Señor sabe nuestro gusto. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que le gusta. ¿Cómo sabemos qué es lo que le gusta? Ah, palabra de Dios. Obediente. Ahí sabemos qué es lo que le gusta al Señor. ¿Cómo puede ser que llame a cosas inmundas y cosas puras? ¿Quiere decir que lo inmundo le gusta? No. Entonces, ¿cómo sabe eso? Conociéndolo. Conociéndolo. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Cómo lo conoce? Leyendo. Aprendiendo. Se conoce. El estar tiempo. Ya no hay más papá y mamá, ahora estamos tiempo. Estamos juntos. Miramos el uno por el otro. En el octavo día comienza a suceder todas esas cosas que antes no sucedían. ¿Después de cuándo? Después de esas bodas. Se conocen. El estar tiempo juntos. El cuidarse el uno por el otro. El preocuparse el uno por el otro. El preocuparse por agradarle al otro. Preocuparse por agradarle al otro, puse ahí también, ¿o no? Uno quiere, a ver, ay, ¿qué le gusta? Vamos a llevarlo a lo que es matrimonio. ¿Le gustan las flores? Bien. Hay gente que no le gustan las flores. Hay mujeres que no le gustan las flores. ¿Se entiende? Entonces, pero vos tenés que ir conociendo. No le gustan las flores, te aparece como una flor ahí. Tomá. Prefiero un chocolate. Una milanesa. Prefiere eso antes que las flores. Pero a mi esposa, por ejemplo, le gustan mucho las flores. Y si yo le traigo... se queda chocha. Vive adentro de la flor. Se mete ahí adentro de la flor. Porque le gustan las flores. Y se van conociendo. Y esto es lo mismo con el Señor. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Porque Él ya sabe todo de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos gusta? Él lo sabe. No hay, dice que ni siquiera tenemos que hablar, que Él ya sabe lo que vamos a decir antes. Imagínate. Pero nosotros, ¿cómo le conocemos? Tenemos que conocerlo. El manual. Tenemos que conocerlo porque ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. Esposa, esposo. Somos nosotros, la esposa, el pueblo de Dios y el esposo. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo a ver qué es lo que le gusta. Nos preocupamos por agradarle al otro. Nos preocupamos por agradarle al otro. Comunión, cultivar la relación. De eso se trata el octavo día. Donde tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno, Eterno. Y necesito de ti en cada momento. No quiero contristar tu corazón. De eso se trata el octavo día. También se deleitan, se gozan, se alegran, se recrean. ¿O no? No nos recreamos con la naturaleza, con lo que el Señor ha dado. Y el salir y ver
y decir, wow, cuán grande y maravillosas son tus obras, Señor. Grande y formidables son tus obras, decía el salmista. La importancia del octavo día, Juan 7:37. Lo leí hoy. Y voy a terminarlo. Lo tenía. Quiero terminarlo en un par de minutos para que quede el mensaje. Juan, bendito Dios. Lo leí yo. 7:37 dice que estaban allí en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos. Y él subió a la mitad de la fiesta, pero en oculto, pero después dice que enseñaba en el templo, enseñaba ahí en los atrios. Y dice que en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál es este? El último día de la fiesta. ¿Cuál es el día, el último gran día de la fiesta? Octavo. El octavo. Octavo. Shemini Aseré, el octavo día, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, porque aún no había venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yeshua, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Presten atención en esta palabra del Señor Yeshua, en el último y gran día, si será importante este día. En el último y gran día, en el octavo, dice que Yeshua se puso en pie, quiere decir que estaba de rodillas. Y todo el pueblo estaba de rodillas delante de Elohim. ¿Saben por qué? Y pueden entrar a ver, indagar a las redes. Ellos oran y claman, aparte de celebrar Sukkot, que llegue la lluvia. La muestra de la lluvia, incluso hay muchos rabinos que ahora dicen, podrán decir que sea inteligencia artificial y todo, pero nosotros oramos de hace miles de años por esto mismo, y si llueve nosotros sabemos que tenemos el favor del Eterno. Y se humillan delante del Eterno y de rodillas esperan la lluvia, el agua, que simboliza la bendición, que Yahweh está de acuerdo, que va a proveer, que va a sustentar, que no va a dejar. Eso simboliza, por eso es tan importante para aquellos que conocemos la palabra este octavo día. Yeshua estaba ahí, si será importante. Y Yeshua, el Creador, se levanta, él estaba postrado, él estaba orando junto con todo el pueblo. Y se levanta, quiere decir que si él se levanta, ¿cómo están nosotros? Están humillados, porque ellos están esperando la lluvia. Y él se levanta, imagínate que él se levante y no se escucha nada, que solamente si alguien tiene sed, venga a mí y beba, que yo le daré agua, que salte para vida eterna. Cuando ellos estaban esperando, ¿qué? Agua. ¡Wow! ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Están diciendo. De él sale el agua que salta para vida eterna. La misma que le ofreció a la samaritana en el pozo. Si supieras que te está diciendo que me des agua, él te daría agua y nunca más tendrías sed. ¿Sed de qué? De andar vagando. Sí. Y satisfechos. Algo mencionaste hace un rato, la pastora algo mencionó hace un rato. De que lo que sacia realmente, y no me acuerdo bien qué fue lo que dijiste, pero algo dijiste de que están insatisfechos y lo único que sacia es la palabra. Lo mismo que le ofreció a la samaritana, lo mismo que está ofreciendo acá a miles de millones de personas. Y del otro lado también le está ofreciendo lo mismo. Yeshua hoy en pie te está diciendo, recibe el agua que salta para vida eterna. El agua es su bendita palabra, la que te puede trasladar a ese mundo venidero caminando en santidad y justicia. De eso se trata Shemini Aseré, el octavo día. Miren lo que dice allí en Ezequiel. Hablando de estas aguas, es el profeta Ezequiel. Dice así en el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Me hizo volver
Luego, a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral. ¿Qué casa? La casa de Yahweh, el templo. ¿Y ahora dónde habita el templo? En los cielos. Y Apocalipsis lo afirma, que del trono de Dios salen como ríos. Y salen como ríos para sanidad, para restauración, para purificación, para liberación. Esas mismas aguas son la bendita palabra que fluyen como un río. Salen del umbral, dice, hacia el oriente. Por la fachada de la casa de la entrada al oriente, las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa del sur. O sea, para el, bueno, a ver cómo estoy ubicado. Bueno, no, ni siquiera señal. Para el este, oeste, norte y sur. Para todos lados sale la palabra de agua de vida, alcanzando al mundo entero como nos ha alcanzado acá en Sudamérica, como nos ha alcanzado a nosotros. El agua de vida sale para todos lados y sale del Señor Yeshua. Y el Señor Yeshua dice que de su interior correrá el río de agua vida. Su palabra fluye si nosotros le buscamos, si nosotros intimamos, si nosotros, recién lo dije en la intimidad, si nosotros le conocemos, si nosotros le dedicamos tiempo, si nosotros le cuidamos, si nosotros le preocupamos por agradarle, si tenemos comunión, si cultivamos la relación con el Eterno, nos meditaremos, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, nos recrearemos con el bien que sale de Él. Todo lo que le dije para llegar a lo mismo, porque esa es la palabra de Dios. Y dice así, un poquito más abajo, visto, hombre, versículo 6. Después me llevó y me hizo volver de la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles, uno al lado del otro. Lo mismo que nos dice en Apocalipsis 22. Que los ríos fluían, las fuentes de agua viva fluían del templo de Elohim, Apocalipsis 22, y dice que habían árboles, y los árboles tenían hojas que eran para medicina de las naciones. Cuando dice medicina para naciones, son... eran para sanidad de las naciones. Gracias por la corrección. Las hojas del árbol. El árbol es Dios. El árbol es Dios mismo. Nosotros somos la ramita que fuimos injertada. Las hojitas son para sanidades de las naciones, de las almas, de las personas, de la gente, para la sanidad del alma. La palabra es lo que trae sanidad al alma, hermano. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá, estarán en el mar, entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas del mar. Hablando proféticamente del futuro venidero para el pueblo de Israel. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir? Nadar en el río de Dios. Nadar por sus aguas. Porque dice que vivirán. Los que se metan en el río, vivirán. En el río de su palabra. Si el Señor dijo, de su interior correrán, ¿qué? Dije, ríos. Entonces tenés que meterte en el río del Señor. Para recibir vida, para recibir sanidad del alma. Y poder vivir una eternidad con el Señor. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirán todos los que entraren en el río. Y junto a él estaban los pescadores. Bueno, ahí está. 12. Y junto al río, en la ribera, a un lado y el otro, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Del mismo templo de Elohim salen las aguas salutíferas, para sanidad a las naciones, a las personas.
y su fruto será para comer y su hoja para sanidad, medicina, dice acá, para sanidad. Sanidad del alma, restauración. Es necesario que nosotros nos metamos en el río del Señor y gozarnos en la bendita Torá, porque es lo que trajo sanidad a nuestra vida. Y si no has encontrado sanidad todavía, si no has encontrado alivio para tu agobio, para tu amargura, para tu tristeza, para tu angustia, para tu soledad, para tu desamor, si tú no has encontrado la sanidad, métete en el río de su bendita palabra, quien es Yeshua mismo. Métete en el río de su palabra. Que el Eterno te bendiga y que te goces en la Torá del Señor, en la palabra del Señor, en la Biblia que conocemos. Métete, fluí en las hojas, en las páginas, y el Señor va a traer sanidad para tu alma. Que el Eterno te bendiga, que tengas un buen octavo día de esta fiesta. En el Shemini Seré, el octavo día. Que te regocijes en el regocijo de la Torá, donde el mundo entero, hijos de Dios obedientes, nos gozamos por habernos entregado este manual de vida para sanidad, para restauración, para alivio. De las naciones. Este último día es el comienzo de un nuevo ciclo. Ya el Shabbat que viene empezamos con la primer parashá. Vamos a Génesis. ¿Génesis qué es? El principio. La creación, que haya una creación dentro de ti, del otro lado de ti, que haya un nuevo comienzo de hacer su voluntad, que haya una nueva esperanza de que todo florece. Cuando el Eterno fundó la tierra, lindo es la que se viene ahora, porque empezamos de vuelta en Génesis. Estaba, dice, la tierra desordenada y vacía, y de repente el Señor hizo la lumbrera, y empezó a reverdecer, Estamos acá, en el sur, América, estamos en primavera. Y una de las estaciones que más me gustan. ¿Por qué? Porque a esos árboles que no tenían hoja, que estaban todos, que parecían cadáveres, todos así, esqueletos, empiezan a reverdecer y empiezan a florecer los árboles frutales. Y es una estación tan linda. Las aves empiezan a chiflar. Antes de amanecer ya están silbando las aves. Alabando. Eso nos muestra el nuevo comienzo. De que el árbol sufrió un invierno, sufrieron tormentas, sufrieron tempestades, pero después de pasar toda esa tormenta empieza a florecer, a tener vida. Lo mismo quiere el Señor con nosotros. Terminamos la Torá y ahora estamos con el regocijo de la Torá y vamos a empezar a leer de vuelta la palabra de Dios, que empieza a florecer tu vida. Después de las tormentas, después de los problemas, después de las dificultades, que empieza a florecer tu vida. Es necesario meterse en los ríos de agua de vida. Que el Eterno le bendiga. Shalom, shalom a todos, que el Señor le bendiga, que el Eterno les guarde, le bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de shalom. Y que tengan un nuevo comienzo, que tengan una nueva esperanza en el Eterno. Shalom.